Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de 26 de Soleida Ríos. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Soleida Ríos, y de Mateo Díaz y Abel Rubén Romero como presentadores. Los dejo con Jocelyn Pantoja, editora en este caso de Literal, como para que ella les lea las fichas de cada una de las participantes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Librería Bonilla por ayudarnos a organizar esta recepción aquí para Soleida y su libro 26 Cao, que es el segundo que estamos publicando de esta nueva era que inició ya el 21 de noviembre con el libro previo que también está aquí en la librería de Romina Frecci, Estrés Mezcales. Bien, pues muy brevemente les haré una presentación de nuestro panel. Tenemos a Mateo Díaz, que nació en Lima, me imagino, en 1989. Es poeta, investigador, estudió el doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de Brown y la licenciatura en literatura por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha publicado poemarios como el libro de la enfermedad, en Paracaídas 2015, Monólogos desde Babel, Alastor 2020, Precipitaciones, álbum del universo bacterial 2023, así como la colección de ensayos El poema es una cosa que circula, 8 ensayos para discutir la producción poética del Perú, que está publicado por La Balanza en 2022. Sus poemas y ensayos han aparecido en distintas publicaciones como Acitote, Río Grande, Review, Lubina, Pasapalabra, América Invertida y Lucerna. Actualmente vive en la Ciudad de México. También nos acompaña y le agradecemos mucho al hoy titulado Maestro en Letras, Abel Rubén Romero Morales, que es de Tecámac, Estado de México, 1989. Él estudió además Derecho en la Universidad del Valle de México y Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, por la cual obtuvo también hoy la maestría. Bueno, libros suyos podemos mencionar, han participado con poemas, ensayos, cuentos y traducciones en revistas como Carimonda, Operación Marte, La Piedra, Los Bastardos de la Uva, La Soldadera, Mood Magazine, Tercera Vía, Círculo de Poesía, Anestesia, Vislumbre, Nueva York, Poetry Review, entre otros. La verdad es que es bastante extenso el trabajo publicado de Abel. Y bueno, pues abreviando, ya nada más les quiero presentar muy brevemente a Soleida Ríos, que es nuestra autora que nos acompaña hoy. Bien, Soleida Ríos nace en Santiago de Cuba en 1950. Ha dedicado más de 40 años a la creación de un archivo de sueños, el cual ha publicado en 2 tomos, el libro de los sueños en 1999 y antes del mediodía, Memoria del Sueño en 2011. Entre sus obras destacadas se encuentran varios libros transgenéricos, como el libro Roto, que tiene 2 publicaciones, una en el 95 y otra en 2002. El Texto Sucio, que tiene también 2 publicaciones, una en el 99 y otra en 2018. Libro Cero, que también se publicó en 1998 y en 2020. Secadero, de 2019, y Escritos al Revés, de 2009 y 2011. Ha recibido varios premios, incluido el Premio de Crítica Literaria por Estrías en 2013 y el Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén por Aguanilé en 2017. Otros trabajos importantes incluyen Libro, Puerta o Garabato en 2018, 26 Tao, que quiero decir esto, tiene varias publicaciones, una en Cuba, por Matanzas, en 2020 y en 2023 también se publicó por la impresora en Puerto Rico. Y también hay otro libro que acaba de presentar en Estados Unidos por la editorial Furtivas, y que incluye 26 Tao, pero otros 2 abecedarios que se llama Raccoon. En fin, pues los dejo con este panel para que hagan la bienvenida de este libro 26 Tao, publicado por Proyecto Literal en este 2024. Gracias. Hola, gracias por venir, gracias a Soleida por la invitación, a Jocelyn, a Manuel.
Gracias también a Librería Bonilla por el espacio. Me dijeron que mi intervención tenía que durar 15 minutos y yo siempre me excedo un poco, entonces escribí un texto y lo voy a leer. No recuerdo cuándo aprendí a descifrar las letras, pero sí tengo la memoria de ese momento en que aún leer y pronunciar era un proceso maleable e incierto, en el que un fonema inseguro se deslizaba en otro y de mi boca aparecían sonidos desconocidos para el idioma. Recuerdo también las arbitrarias o naturales afinidades que me unían hacia los nuevos signos. Con el número 7, inexplicable, o con la letra M, la de mi nombre, que seguramente sentía que en su grafía estaba yo contenido. Aprender a hablar y leer significa, en no pocas ocasiones, aprender a limpiar el habla de estos errores, entre comillas, uniformizar la pronunciación en aras de la comunicabilidad y deshacer el vínculo afectivo con letras y palabras para limitar nuestro intercambio al pragmático y utilitario. El poema puede ser, por supuesto, un espacio en el que estos sentidos comunes se desestabilizan. En el caso de 26 Tao, libro de Soleida Ríos, que llegó primero a mis manos gracias a mi amiga Jamila Medina Ríos en la coedición de la impresora Peras del Olmo, este librito que está compuesto de tarjetas, así que muy bonito, y que hoy celebramos en esta reedición mexicana publicada por Proyecto Literal y Peras del Olmo. En el caso de 26 Tao decía, esta lógica instrumental de aproximación al lenguaje queda completamente revertida. Cada poema, cada Tao, lleva consigo una suerte de doble visual en las ilustraciones realizadas por Michael Sotomayor y un nombre inscrito a modo de acróstico en las primeras letras de las palabras alineadas hacia la izquierda. A cada poema le corresponde una letra del alfabeto y mantiene, salvo una excepción, su ordenamiento convencional, por lo que este libro tiene algo de silabario y artilugio para la enseñanza de la lectura. Lectura que no es, por supuesto, aquella impersonal y pacorretera, es decir, de memoria, ¿no?, que se enseña en las escuelas, sino en cambio una que invita a descubrir el gozo de las rugosidades, texturas, grafías y materiales de la palabra. Desde la A hasta la Z, desde Ana hasta Zuleika, 26 Tao se compone al modo de un álbum destinado a personas específicas con nombres propios, pero al mismo tiempo se trata de un círculo impar, para usar las palabras de la autora, en el que cualquiera podría, si quisiera, apropiarse de un texto o parte de él y considerarse auténticamente destinatario de lo que escribí bajo su nombre. Esto es lo que dice Soleida. Intimidad y apertura, complicidades que el lector no necesariamente identifica, fabricadas con la misma materia verbal que todos utilizamos. Lo exclusivo y biográfico rápidamente cede paso a una exploración de las potencialidades celebratorias del lenguaje. La inscripción del nombre lleva consigo de igual modo la impronta de un ritmo, determinado por las colocaciones azarosas de las letras que lo componen, y frente al cual la poeta, jugando, adapta, moldea y vierte el material verbal del poema. Paradójicamente, la fidelidad al nombre con su número variable de letras y sus arbitrarias sucesiones alfabéticas provoca una forma flexible y ondulante. El paso de una letra del acróstico a la siguiente es siempre diferente. A veces una palabra partida por la mitad y cabalgada entre dos extremos de la página, a veces una pausa, cesura que cambia la dirección del sentido sinuoso del poema. Variable es también su aliento, aunque cada uno de los 26 Tao, es decir, cada uno de los 26 poemas, quepan en una página, el verso puede componerse de una o pocas palabras o derramarse como estrofa atascada sobre el vacío blanco de la hoja. Si el poema conserva su unidad a partir de la estructura acróstica del nombre, esta es solo formal, pues en más de una ocasión la sílaba parece sublevarse ante la palabra ante el verso ante el poema.
Vidrio trizado, dice en el prólogo José Coser, leyendo el haiku de Bayo que funge como pórtico del libro. Vidrio trizado son los poemas de la autora Cigarra, esquirlas que se asocian por afinidades en el plano del significante, paranomasias, aliteraciones, reiteraciones gráficas, cual fragmentos a su imán, y despiertan asociaciones imprevistas. Por ejemplo, en el poema que empieza con la L, fisura, lazo, liebre, luz de luces, lamer, el ojo inmenso, o en otro poema, y aquí juega con las R, ¿no? Ruede la rueda, ruede la rosa, ruede el rostro, ruede la rueca, ruede la revolución. El órgano del poema, antes que el corazón o el cerebro, es la lengua, que fricciona el lenguaje ante el paladar y así pronuncia, saborea, erotiza. Lectura e ingesta indiferenciadas. El poema sale de la boca y las palabras al mismo tiempo entran por ella al ser leídas. Un banquete lingüístico, dice la autora, y aquí cito un poema: boca abierta, hecha agua, mango de papelina, de hilacha, de señora, huevo de toro, como el mamey, dulzor, como los bizcochuelos, hondo sabor, lisura. Y más abajo en el mismo poema, en una secuencia que parece ilustrar su trayectoria, dice: definir, degustar, deslumbrar en danza abierta, mango en las comisuras, palabra por palabra, ingesta o restituye color, sabores sumergidos, cada palabra plantando una bandera. El poema excepción, digamos, el que no sigue el orden ortográfico, el primer poema con la A, el segundo con la B, el tercero con la C, es el de la letra R, que es un acróstico invertido. Si se lee, dice Ataner en vez de Renata, cuyo primer verso, al revés, es indicación de su propio mecanismo. Lleva una dedicatoria: preguntar a Renata a sus 10 años. No sabemos si todavía no los ha cumplido, si los acaba de cumplir, pero te remite de inmediato al horizonte de la infancia, de la imagen memoria a la que aludía al inicio de este texto, la del aprendizaje de la lengua, una lengua cuyos bordes, aún blandos como la arcilla, no han terminado de solidificarse. No sorprende por ello que ese poema sea quizás el texto más vanguardista y juguetón del conjunto, pletórico de neologismos: dinar, terrior, nocia, noquec, herria, rufia, ruar, ren, roira, gitanjáforas que inventan lo inexistente pero verosímil, que acaso por una arbitrariedad no es. Dice en el poema: errar era la cosa nuestra. Y sus versos se van sucediendo con interrupciones parentéticas que invocan: quiero que existe, dice, y revocan: rara la raza revocada, dice, para acabar con una invitación que resume la poética colaborativa, cómplice, arrojada de estos poetas. Escupe algo conmigo. Si tuviera una pizca de sabiduría, anduviera yo por el gran camino, con el solo temor de extraviarme. Dice la cita del libro del Tao que la autora incluyó en la edición anterior de este libro. Y ciertamente hay en estos poemas una sensación de constante movimiento, de tráfago de geografías y nombres propios: el Caribe, San Francisco, Santiago de Cuba, Canarias, Camagüey, Stuttgart, Lima, lo que me sorprendió, la Quinta de los Molinos, la palabra árabe dawa, el nombre de Ícaro, el nombre de Obatalá, el nombre de Xavier Dolan, el nombre de Nan Tiner. Movimiento que posibilita y construye comunidad. Dice: izar las piernas por encima del yo, ir, indagar, sosegarse. Y celebra: loados sean nuestros pies. Y dice en lesamiano guiño: que tú escapes, bosque oscuro verías, arrecifes y en las antípodas el agua. Y efectivamente, la palabra es el wagon lit, como dice en otro poema, el coche cama donde haremos el viaje. La palabra es eso, que nos arroja un movimiento
del que participan las mismas palabras, las que nunca alcanzan su definición mejor porque son todavía arcilla fresca, fonemas en deslizamiento constante. Movimiento gozoso y doloroso al mismo tiempo, activado acaso por una ulceración y un vejamen originales. El tránsito del barco negrero, lleno de millones de hermosos corazones atravesando el océano Atlántico del último poema. La roca, como dice Coser, que la poeta cigarra taladra para producir las esquirlas que forman estos poemas. Muchas gracias. Veo que tenemos circulando por aquí la edición, desde luego la de Proyecto Literal, pero yo también traigo aquí la otra. Matanzas, que además participa de este proyecto de ser publicado en 7 países distintos, ¿no? 7 editoriales distintas. Bueno, en fin, pues también quiero agradecer la invitación. Jocelyn, Manuel, a la Bonilla, que siempre es ya el refugio de todos, a los compañeros, cuates que vienen a acompañarnos y escucharnos, y también a Soleida, que yo, pues nos conocimos todavía no hace un año, en febrero de este año, y pues bueno, fue una vibra buena, inmediata, y con alguna historia que ahora les voy a contar, porque ya hablaron de las cosas inteligentes, yo hablaré de los chismes. Es una tarde de febrero en el aeropuerto José Martí de La Habana. En mi mano derecha llevo, además de la maleta, una bolsa. Al revisar el contenido, me doy cuenta que unos cocos y una yuca se han venido conmigo como polizones. Ignoro la procedencia y, como días antes había presenciado algo así como un exorcismo en un bar, en el cual participó también una amiga poeta, temo un poco el peculiar contenido de la bolsa. ¿Quién me habrá mandado ese obsequio? Mi ignorancia es vasta. Así que dudo si llevarlo conmigo en el avión, por lo que me acerco a un guardia de seguridad, pulcramente uniformado. Disculpe, ¿puedo abordar con cocos y yucas? Las carcajadas del hombre y las mujeres que lo acompañan resuenan como evidencia de alguna pregunta absurda que no comprendo. Lo increpo con la mirada y me dice: disculpe, joven, es que nos preguntan muchas cosas, pero nadie si se puede transportar una bolsa con cocos y yucas. Decidí abandonar con cierta reticencia a mis polizones vegetales. Al arribar a la Ciudad de México, un mensaje de voz de Soleida me decía a carcajadas que me había llevado su bolsa. Fue algunos días antes que acudí a su casa con otros 2 amigos poetas a platicar sobre su trayectoria, los proyectos que tenía. Aprovechó entonces para obsequiarme una runa que hasta hoy llevo dibujada en el ombligo. Un destello parece acompañarla siempre junto a su voz apacible que inspira confianza, algo así como un aura de vidente o visionaria, una impresión oracular. La poesía es ese otro camino para conocer algo, para escuchar el lenguaje que habla todo, por todos y desde todos. El poeta es un mago, y esa es la impresión que uno tiene cuando conoce a Soleida. Quizás por ello estos poemas se sientan como una lectura definitoria o adivinatoria. A partir de las letras del alfabeto, emprende una descripción del nombre que los contiene. Los acrósticos de colegiales enamorados sirven para internarse en la descripción del consultante. Pregunta y responde. Alienta primero la inquietud y atreve la solución. Yo voy a citar solo un poema. Eco, desgraciada, desengañada, desenfrenada, entra en las grutas y es roca y es espacio, estado pasajero que repercute, emprende la transformación. Vaca domada, tierra dispensadora de la nutrición, negra luna fecunda en la aridez del barrio, Raja Yoga, sacrificado el pan, Santiago, sacrificada la palabra, al sur de los deseos, dadora, leche de los misterios, apareces, desapareces, con esta caída en cascada que ya mencionaba Mateo. Dice el viejo refrán que todos los caminos conducen a Roma. Sostengo lo contrario. Todas las Romas llevan al camino, porque en él coincide todo. Cualquier cosa enunciada hablará de él. Por ello, los poemas de 26 Tao sincretizan símbolos de culturas diversas como cartas o hexagramas que definirán al consultante,
al destinatario del poema y su destino. Va del símbolo a la deidad, del número al personaje cultural, del artefacto o herramienta que individualiza al narratario, así como las adscripciones geográficas que también ya mencionaron, y después lo extrapola hacia una generalidad que lo delimita, al mismo tiempo que lo vuelve universal. Críptica, la lectura de estos poemas hablan inicialmente aquel para quien ha sido creado, pero también sirve de consulta oracular para quien, inserto como todo en el camino, ha sido destinado a leerlo. Para desplegar los poemas, jale el hilo de las palabras, las asociaciones libres se abren paso, porque renuncia a la representación ante una imposibilidad o vana ambición. Cito, abrirse es, más que representar, promover una simplicidad elegante. Si no mal recuerdo, este es el poema dedicado a Omar Pérez. A Omar Pérez, que también creo que fue a quien conocí aquella vez. Seguidas a veces por las y copulativas que dan una sensación de continuidad en algunos poemas, o sosegadas por los puntos que interrumpen el ritmo de lectura, enumeraciones que trastocan el ritmo, corchetes, interrogaciones, donde duda vuelve a los pasos de la aseveración y en ocasiones termina otorgando una certidumbre al lector que se ha vuelto consultante. Cito, observar, escrutar esa piedra, estas palabras vanas del observador. Este viene en Pedro. En general, pienso que se pueden articular estos poemas o se pueden leer desde la persona hacia quien han sido dirigidos, pero también que se pueden utilizar oracularmente, pues, ¿no? Es decir, si ella ya los hizo para un Pedro o un Omar determinado, también pueden estar hechos como una suerte de nominomancia o de poetomancia. También lo menciona en el sentido en el que cualquier Omar, cualquier Jocelyn que existe en el mundo va a encontrar también su poema, se va a leer y va a entender lo que justamente va para esa persona. Yo debo decir que estos poemas oraculares me deben un Abel y un Romero que me aclaren por lo menos cuál era el destino de los cocos y las yucas polizonas que me acompañaron. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a darle la palabra. Sol, adelante Sol. Muy hermoso. Bueno, yo estoy reconsiderando ese libro porque en verdad cuando yo lo escribía, o sea, cuando lo organicé como libro, yo tenía mis dudas de si eso podría tener, no ser un libro respetable, pero sí podría tener un sentido para cualquier lector, porque se trataban de poemas que yo había escrito para o desagraviar a una persona o para saludarlo por su cumpleaños. Y yo le mandé a Coser, que es una persona tan generosa y manda sus poemas inéditos a cualquier otro, y yo le mandé el conjunto y él hizo exclamaciones y entonces yo dije, bueno, tal vez esto pueda... Y entonces, bueno, lo utilicé como vía de celebrarme a mí misma al cumplir 70 años y por eso di espacio para que cualquier joven nuevo editor con una editorial mínima pudiera hacer en 7 ciudades la cantidad de ejemplares que quisiera sin contar con que hubiera ni derechos ni obligación de entregarme. O sea, podía hacerse lo mismo un libro que 25. Y bueno, no me pude ocupar mucho de tener esos contactos, pero fue sucediendo y creo que 3 pueden ser más que 7. Y es lo que ahora existe. Cada vez veo una edición más bella y cada vez veo personas que hayan sentido a esos ejercicios que no tenían otro destino que el obsequio y también al escribirlo luego para completar el alfabeto, tenían, digamos yo, el deseo o la intención de alejarme de mis propios dramas
que a veces lo agobian y no dejan crecer, y sumarme a las narrativas de otros, a sus destinos, a su expresión. Y bueno, resultó realmente un juego, porque había personas que yo no conocía y solamente tenía que preguntarle palabras, y hay personas que me dieron ese banco de palabras para algunas personas con las cuales pude, si no lo conocía, por lo menos desarrollar algunas letras que me faltaban. Y fue para mí una sorpresa lo que resultaba después de ese conjunto o ese matrimonio, esa orgía de palabras que a favor o en contra, no me gustan tales palabras, no me gusta. Y realmente creo que eso me ha dado satisfacciones más allá de lo que yo supuse. Y estos textos que han leído hoy realmente me sorprenden incluso y me alegran. Y aclaro de las malangas y el coco es que habíamos ido a comprar. No recuerdo si ustedes iban conmigo o estaba en mi sofá, mi mochila y mi bolsa de viandas. No sé si tú, sin ninguna intención, tomaste mi bolsa y la echaste en tu mochila, o si tú tenías otra bolsa y las echaste juntas, porque yo no me quedé con bolsa tuya, por decirlo. No había allí que se equivocó. Yo creo que eso fue que tú necesitabas tener un rato allí en el aeropuerto de diversión. Los aeropuertos y las aduanas no son siempre tan amables. Así que si tú llegas allí con eso, esa gente va a reírse. Y bueno, nosotros nos habíamos pasado muy bien en Casa de Omar, Cantaje. Y bueno, creo que todo trabajo, si lleva a la celebración, es una maravilla, ¿no? Y es lo que yo siento en este momento. Yo no conocía a Mateo, solo su nombre y la recomendación de Jamila, y me parece encantador. Y que cada uno que hace un descubrimiento acerca de este libro, yo creo que se lo está colocando, porque a final de cuentas el lector es el que concluye el libro, con su imaginación, con su experiencia, con sus ganas, y eso es lo que creo que pasa. A mí me dio mucho gusto que tú hablaras del poema de la R, porque era una niña que acababa de cumplir 10 años, hoy ya tiene como 20 o 21 y es una muchacha con una gran inteligencia y con mucho peso de carácter, la hija de un poeta, de Ricardo Alberto Pérez. Y entonces allí en mi sala y hablábamos y ella me decía palabras y el padre le decía con él, Richard, que eso no insistía, ¿no? Ricardo. Y ella desatendía y empezó a jugar conmigo, a decir todo lo que se le ocurrió. Yo anoté sus palabras y finalmente tenía que ir al revés, para por lo menos darle un sentido, que se supiera que era la R, pero que empezaba por A. Pero bueno, era al revés. Y al comienzo ella empezó a decir palabras con sentido, vamos a decir, autótrofa. A ella le gusta también, como a mí, la vegetación, siempre está pendiente. Su primer poema, escrito un poquito después, tenía que ver, o antes, no me acuerdo, tenía que ver con un árbol, y con un árbol que yo le mostré, un árbol que estaba casi muerto. En fin, esos ejercicios que yo tomé como manera de comunicación y celebración del amor, ¿no? Del afecto entre gente, niños o mayores, se pudieran convertir en textos a los que se les llaman poemas. Yo no me llamo a mí poeta, pero acepto que escribo poemas, algunos. Y algunos me parecen muy bien y otros tantos son hojas secas que acompañan el libro, como mismo los árboles tienen esas hojas secas que son bellas y cuando uno las pisa
hablan como los muertos. Hay un proverbio yoruba, un refrán que habla de eso, que las hojas secas tú le haces preguntas y contestan y los vivos no. Entonces, bueno, una celebración de las pequeñas cosas que hacen la vida también. Y a mí me gustaría leer, si eso fuera posible, el poema, porque al final del libro aparece una postdata donde justifico un poco. Una vez no sé si conoce, Nara Araújo, que vivió y trabajó un tiempo aquí en México, una eminente profesora, investigadora, decía que los prólogos o las palabras iniciales de mis libros generalmente eran como autoprotectores, por si acaso, ¿no? Ya yo mismo denigrarlos porque mis títulos son el libro roto, el libro cero, el texto sucio. Entonces, naturalmente, pues lo que correspondía no era halagar. Y entonces esta justificación aquí viene, de dónde sale. Y además el 26 Tao, yo lo tomé para este libro, pero en realidad era de un bestiario. Y bueno, esas cosas que uno hace y vi la explicación. Y también aparece un poema, o sea, cada libro es distinto, porque aparece un poema para la persona que haya editado el libro y para el autor de las ilustraciones, incluso para alguien más cuando cabía, porque había hecho un diseño, esta cosa. En el caso de aquí, que este libro tiene un diseño tan maravilloso, me pareció genial. No hubo tiempo porque fue en el 20 ya, con cierto apuro, y no se pudo hacer el poema que correspondiera al diseñador, con todo, que me parece que lo merece, y ojalá que fuera bueno, ¿no? Entonces yo quiero leer el poema de Jocelyn, que no me resulta tan feliz, pero debo leerlo porque aquí está Jocelyn y ella ha hecho un trabajo magnífico con su equipo, y haber hecho que esas ilustraciones cobraran, ¿no?, proporción dentro del libro, y le den esa gracia, ¿no? Y también todo me parece perfecto en este libro. No he hallado una sola errata, cosa que casi siempre es difícil. Entonces quiero leer el poema a Jocelyn, que seguramente mereces uno mejor, pero esto fue lo que pude hacer en aquel momento de apuro. Jugar a revolucionar hace justicia, encenderá próspero verde sostenido, o amplias orillas decantadas para la decadencia. Oigo extasiada el canto a dúo del soterrey colillano en un bosque de bambú de Sudamérica. Cantan sin esfuerzo, me digo, saben qué hacer. Su dueto resulta una sola voz. Elemental, magnífico, pero me digo, la muerte existe, los ataúdes, las madres, las flores negras y blancas, las pancartas, y la enredadera que soy, que se entrena a morir después del verano, cita de Jocelyn. Nada como cuando se trunca de un tajo a un arbolillo de morera, brotan de su raíz innumerables vástagos particularmente firmes. Voy a leer el poema que escribí con el nombre de mi madre, Gloria. Centro iluminador, nacida de la entraña del huracán, fuego avivado por la ventolera. El corazón de una gallina reunió a los vivos y a los muertos. Lámpara y lágrima,
libación y lamento. ¿Por qué crece y decrece líquida luna en tu cabeza el ojo malo? Ojo malo, ojo de agua, brotó, cayó, endureció en la prueba. 11 veces el óvulo materno fecundado, olla de arroz bullente. 11 bocas retosan, riegan, recogen, truecan granos de café en la escondida, ramilletes de rosas y de piedras, las raíces del prú. Así injertan alegremente izquierda con derecha, canto de gallo y trueno, a campo abierto, abierto campo, camino real. Voy a leer el poema de Nane, la profesora. No me acuerdo de qué país es Nane, Holanda. ¿Han de conocer a Nane? No. Nane. Voy a leer primero el de Jamila, que está más cerca. Jamila. Ícara rebosó. Jamila me dio muchas palabras, tantas que por poco me muero, me abruma. Jamila tiene un arsenal que pocas personas conozco igual. Entonces, bueno, pero pude soplar y ahí usar muchas de las palabras de Ícara rebosada, miel de purga en papel celofán, junta cadáveres, jadean ella y su anchuroso yo semidesnudo, ansias de ver, antojos. Andamio arriba a estrenar nueva acta de su bandera, copa nueva, nuevo corset. Ancla la letra en el tupido matorral, ahí lo que muerde, el musgo, dilecta mojazón. El lomerío fragante entre las piernas, arde si mata, arde si no. Importa el iris, insomnio, importa la iluminación, lábil lengua perlada, insaciable, algazara, alajú en la mesa. Señora y señor Armadillo, sírvase usted. Entonces leo el de Nane, que dice: no de nosotras y de Cuba, ¿no? Es la que hablaba con versátiles senes y a puerta abierta apuesta por el avestruz, camello pájaro, pero desacredita los países mentales. Nubarrones, más nieve, más nubarrones, neobarrocos o no. Entonces Nane Timmer, di, evento, estría, efímero, epifanía, estus, nueva unidad legible, nibia o geográficamente tormentosa. Esta es la ilustración del poema de Nane. Si quieren alguno más, me pueden decir. Queremos. ¿Quieren? Este lo escribí para un mexicano que conocí en Puerto Rico, que se llama Pedro Serrano. Sí, yo no sé, no me acuerdo si él lo conoce. Palabras, piedras, pasos. Hay algunas incursiones, citas pequeños de poemas de él metidos ahí. Palabras, piedras, pasos. No ya el pedregoso y apedreado nombre, calcinada en piedad. Error. Cambiar el agua del discurso. En la P, por ejemplo, punta del sabor. Estar de lleno en una playa, estriarse, anonadarse, dejar caer. Adobar las hojuelas del cuerpo dúctil a la intemperie. Cal al muro, a la pedacería de la noche. Retornar, observar, escrutar esa piedra, estas palabras vanas del observador. Y entonces, para ser justa, voy a leer también el de Soledad.
No me gusta demasiado, pero es lo que pude. Sabia, silencio, secreto, sueño. Silica ya, silbo. En la enramada calle, si a mano viene, silbo. Dar olvido, obsesión, observación, ocio sagrado, holgar. Yo, plegar letra, lenteja, libar, enlazar, naranja dulce, limón partido, dame un abrazo. Espera, en el espejo soy, escucha, escudo pero roto, estela de una nube, atardecemos. En el establo, yegua infeliz, en el monte, lentisco. Intento establecerme, integrar un imán con sus dos lados, ir a la infancia a renacer. Destino, dorso, dolor, duda, deuda, dolor, doblar, deseo, dolor, dedal en cada dedo, hincarme, hilvanarme, del fuego al agua, del agua primordial a la transmutación, domar el corazón, ave de paso, atravesar la cortina de fuego, antes acariciar la sombra. Bueno, pues muchísimas gracias, Sol. Ahora vamos a dar paso para que ustedes nos hagan preguntas, comentarios, sugerencias, objeciones, cualquier cosa. Uno por uno. Si no se nota. Vamos a pasar todos, ¿eh? A ver los que están agachando la cabeza, mira. A ver, ya está. Estoy haciendo como que escribo. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, queremos agradecer a Zuleida Ríos, a Mateo Díaz y a Rubén Romero por esta presentación de 26 Tao. Bueno, también aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes.